porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos en los jardines externos del Museo Nacional y desde aquí queremos invitarlos para que disfruten de la exposición temporal titulada El joven maestro Botero, obra temprana 1948-1963, en la que se le rinde un homenaje sincero a uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional. La obra estará hasta el próximo 28 de octubre. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Para FECODE, el proyecto de reforma 057 a la ley 715 atenta contra los derechos del magisterio y pone en riesgo la calidad de la educación. La escuela desde adentro, currículo, didáctica y evaluación, tema central de la edición 126 de la revista Educación y Cultura. Avanzan las negociaciones entre la Unión Sindical Obrera y Ecopetrol. En el Congreso de la República cursa un proyecto de ley, el 057, que presenta una serie de resoluciones que van en contra, que atentan directamente los recursos públicos y la calidad de la educación a nivel nacional, razón por la cual la FECODE rechaza de tajo esta propuesta. El proyecto de reforma 057 de la ley 715, presentado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, es una clara violación a los acuerdos planteados en 2017 con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que determinaba una reforma estructural para resolver las brechas de acceso, canasta educativa, jornada única, relaciones técnicas e infraestructura escolar. Por lo contrario, continúa con la fórmula constitucional actual de trasladar recursos del FOMPED a educación, incrementando la desfinanciación. Afecta principalmente los derechos laborales y derechos fundamentales del magisterio, entre ellos los relacionados con el tema de traslados. Para FECODE, el proyecto, al mantener la desfinanciación, conduce a lo ordenado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la reducción de la planta del personal, la congelación del escalafón y la obligación de asumir los gastos por las entidades territoriales, instituciones educativas públicas y los padres de familia. Evidentemente el problema de la financiación de la educación en Colombia, FECODE lo ha venido reclamando y es la necesidad de una reforma constitucional. Tenemos las cifras que soportan que la salida al problema de la financiación es una reforma constitucional. Con este proyecto de ley 057 también se afectaría la educación en términos generales, ya que se pretende aumentar la cobertura sacrificando la planta del personal del magisterio colombiano, es decir, incrementando el número de niños por curso y eliminando algunas vacantes que existen actualmente para los docentes, vulnerando las condiciones de los estudiantes y disminuyendo la calidad de la educación. Este proyecto de ley asume una asignación salarial, una asignación del Sistema General de Participaciones para los docentes, pero no asume, por ejemplo, la bonificación pedagógica alcanzada con unos acuerdos que asciende a la suma de 281.000 millones de pesos. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación hace un llamado al magisterio para permanecer unidos y luchar ante el gobierno nacional, ya que la financiación de la educación y los derechos de los maestros y estudiantes están en riesgo. Elecciones FECODE 2018-2022. Soy Miguel Ángel Pardo Romero, aspirante a integrar por primera vez el Comité Ejecutivo de FECODE con el número 25 en el tarjetón. Presidente de la en Bogotá, la ciudad más diversa de Colombia, en donde laboran educadores de todas las regiones que integran nuestra lista y estarán representadas en el Comité Ejecutivo de FECODE. Las elecciones del 21 de septiembre no son rutinarias, elegirán las direcciones de CUI FECODE que deben ejercer una oposición y resistencia efectivas al régimen uribista, pero a la vez buscar convertirnos en alternativa de gobierno. Para defender lo conquistado, exigir el cumplimiento de los acuerdos y poder avanzar, asumiremos el reto de contribuir a lograr el más titánico proceso de unidad del magisterio y de la población. Tenemos con qué. Así lo demuestran las históricas jornadas en las elecciones presidenciales y de la consulta anticorrupción. No nos harán trizas, seguiremos haciendo historia. Y no olviden,
un solo magisterio, un solo sindicato. 21 de septiembre, todos a votar. Ante el incumplimiento sistemático en la implementación del programa de alimentación escolar en el territorio colombiano, la comunidad educativa se está organizando y es el caso del departamento del Putumayo, donde se llamó a paro indefinido desde el pasado jueves. Ante el incumplimiento, las investigaciones a las autoridades locales, las licitaciones a dedo y la falta de atención nacional y departamental sobre el grave problema que desde hace 3 semanas se vive en el Putumayo, el Comité Pro Defensa de la Educación Pública, el Comité Estudiantil Departamental, acompañado por el Sindicato de Educadores del Putumayo, iniciaron una escalada de acciones desde el 23 de agosto por la falta del PAE. Se redujo la jornada a 4 horas frente a la ausencia del programa de alimentación que garantice la seguridad, la salud y la nutrición de la población escolar. Esto de la mano de jornadas de movilización. Un problema que se fue llamando al principio por el no pago a las manipuladoras, pero que de una u otra forma terminó perjudicándonos a nosotros los estudiantes. Después de haber hecho una protesta pacífica el pasado 21, martes, y haber estado hablando en conjunto con los otros personeros en una reunión que tuvimos el día de hoy, se decidió que para poder hacer una exigencia más puntual de nuestros derechos, realizar un paro indefinido a partir del día jueves de esta semana y llevarlo hasta las últimas consecuencias. No es justo que terminado el contrato 590 del 9 de febrero del 2018 por 14.250 millones de pesos no le hayan pagado un día a los proveedores desde febrero, no hayan pagado a manipuladoras desde abril, mayo, junio, julio y parte de agosto, y en estos momentos no haya previsto el secretario de Educación la operación para la continuidad del año. La verdad lamentamos que tengamos que llevar a estas medidas de hecho. La Asociación de Educadores está siempre apoyándolos y sobre todo porque somos unos veedores sociales de los recursos del Estado. Así que estamos invitando al gobierno nacional y al gobierno departamental para que le dé soluciones prontas a esta situación. Más de 57.000 niños están ahorita sin el servicio de restaurante escolar. Estamos tomando medidas de hecho, porque ya nos hemos reunido anteriormente con el secretario de Educación Departamental, con la gobernadora del Putumayo y no se han brindado soluciones. Es por este motivo que se llegó a un acuerdo con todos los padres de familia y personeros en hacer un paro indefinido a partir del día jueves a las 8 de la mañana. Elecciones FECODE 2018-2022. Soy Domingo Ayala Espitia, presidente actual de la Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba, ADEMACOR, y candidato al Comité Ejecutivo de FECODE número 4 en el tarjetón. Este 21 del mes de septiembre los invito a apoyar esta lista por un sindicalismo de liderazgo social y político en defensa de la educación pública, por una financiación adecuada, por la defensa de los derechos del magisterio, trabajadores, sectores sociales y populares, por una educación científica, ambientalista y humana. Requerimos la conquista de un estatuto único en la profesión docente que dignifique el ejercicio de nuestra profesión, donde los únicos méritos para ascender y reubicarse salarialmente sean los títulos, la experiencia, la producción académica y pedagógica. Por estas razones, los invito a que nos apoyen, marcando el número 4 en el tarjetón. Recuerden, Domingo Ayala Espitia, compromiso, liderazgo, lealtad, siempre en la lucha sindical y social. 21 de septiembre, todos a votar. Según el más reciente informe de la UNESCO sobre el seguimiento a la calidad de la educación 2017-2018, son los gobiernos los directos responsables de las ineficiencias en el sistema educativo. Ineficiencias que se concentran en la pírrica inversión en educación del Producto Interno Bruto, los escasos procesos de capacitación docente y la falta de rendición de cuentas de los gobiernos en políticas educativas. A los docentes se les evalúa cómo están enseñando y cómo aprenden los estudiantes. ¿Y qué pasa con las políticas públicas y la responsabilidad de los gobiernos de turno? Gobiernos que se la juegan con la economía y la privatización del sector y exigen desde la carencia a la educación. Los nuevos informes de la UNESCO y de esos otros organismos que están planteando cosas diferentes a lo que está haciendo la OCDE es porque se están dando cuenta de que el neoliberalismo ha fracasado, de que el neoliberalismo no ha cumplido las metas que ellos mismos se propusieron, que lo que ha hecho es engañar
a la población, a engañar al mundo entero y que la doctrina del mercado aplicado a la educación no funciona. Los gobiernos son los primeros responsables de la buena marcha de los sistemas educativos. UNESCO. Aún hoy, en el mundo hay 264 millones de niños y adolescentes sin escolarización, unos 100 millones analfabetas. Los modelos económicos neoliberales que fracasaron en otros países se toman América Latina, se toman Colombia, cubriendo con un manto de mentira avances de cobertura y calidad con resultados de pruebas internacionales, mientras invisibilizan las carencias en infraestructura, dotación, alimentación y formación docente. América Latina es de los continentes más rezagados en inversión en educación y más rezagados en salarios de maestros, ¿sí? Y paradójicamente Colombia está entre los 3 últimos países de América Latina con más bajos salarios de maestros. El informe de seguimiento de la educación en el mundo 2017-2018 de la UNESCO coincide con FECODE y su lucha por incrementar el porcentaje del PIB al sector, en llamar a los gobiernos como responsables de la crisis educativa, de fortalecer el trabajo docente en vez de estigmatizar el quehacer y castigarlos cuando los resultados no coinciden con las recomendaciones económicas internacionales. Elecciones FECODE 2018-2022. Los afiliados deberán estar inscritos en el Registro Electoral Federal. Presentar cédula original. No se aceptan certificados, ni fotocopias, ni constancias. El votante seleccionará la opción de su preferencia de cada tarjetón. A la consulta anticorrupción le faltaron menos de 500.000 votos para alcanzar el umbral. Sin embargo, esta iniciativa llegó a los 11.6 millones de votos, una victoria política que le envía un mensaje directo a los corruptos en Colombia. Los promotores de la consulta anticorrupción aplazaron la radicación ante el Congreso de la República del proyecto que contiene los 7 puntos del mecanismo de participación popular que fue votado de acuerdo con el preconteo de la registraduría por 11.667.626 votantes, apenas 472.716 por debajo del total de votos que necesitaba para alcanzar el umbral. Las dinámicas fueron interesantes porque a título personal digamos que pudo haber sido más baja la votación de lo que fue, por una serie de agotamientos institucionales y agotamientos electorales, por un año electoral bastante convulsionado de alguna u otra manera. La votación tan alta hace que esto sea un hito histórico en las votaciones en Colombia. Superó a las votaciones de Iván Duque, de Juan Manuel Santos y de Uribe en sus reelecciones. Entonces lo que tenemos es un mandato popular. Lo segundo, hoy hay un compromiso por parte del Congreso y del gobierno de Iván Duque para que esto no se quede simplemente en una consulta, sino que realmente se convierta hoy en leyes tangibles. De acuerdo con los analistas, la consulta pasará a la historia como una lucha por la decencia y el valor civil. Ahora queda en manos del gobierno y del Congreso escuchar el clamor de los ciudadanos y por sí mismos llevar a cabo iniciativas legislativas que garanticen una política más transparente en Colombia. Los retos y desafíos que quedan allí dentro significa que hay una agenda muy comprometedora y muy, digámoslo así, que bastante rica sobre lo que significaría la corrupción en el país. Si ustedes me lo preguntan, inicialmente me parecería un absurdo pensar que un país tenga que votar una consulta anticorrupción para castigar a los corruptos por medidas legales. La reunión de Iván Duque con presidentes de Cámara y Senado y líderes de los partidos es fundamental porque lo que vamos a ver ahora es una gran campaña a nivel nacional porque esos 7 mandamientos se conviertan en 7 leyes de la República tangibles. De acuerdo con César Augusto Niño, analista político, esta jornada electoral es una victoria política que debe ser acogida por los congresistas. Asimismo, esta votación logró vencer las tradiciones electorales al no ser respaldada por ninguna maquinaria electoral. El problema no es cuantificar cuántas motivaciones hay, sino qué se está haciendo para que en efecto no salgan 7, ni 10, ni 15, no importa el número, me parece a mí, sino tiene que ver la calidad de la lucha contra la corrupción, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Las 2 preguntas más votadas en la consulta anticorrupción fueron la número 1, relacionada con la reducción del salario de congresistas y altos funcionarios del Estado, y la segunda opción de cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Elecciones FECODE 2018-2022. Maestros y maestras de Colombia, les habla Luis Alberto Mendoza Periñán.
miembro del Comité Ejecutivo actual de FECODE. He vuelto a poner en consideración de ustedes mi nombre para las próximas elecciones que se desarrollarán el próximo 21 de septiembre. Hemos desarrollado una lucha durante todo este periodo desde 2013 por la defensa de los derechos de los maestros y la educación pública. Mi compañero Luis Ramón Pájaro, maestro del 1278, es el segundo de mi lista, con quien compartiré el periodo que me suplirá en el próximo comité ejecutivo con el respaldo de ustedes. Por la defensa de los derechos de los trabajadores, enfrentemos la política de Duque. No te olvides, el 21 de septiembre, vota 21. Luis Alberto Mendoza Periñán. 21 de septiembre, todos a votar. En la edición número 126 de la revista Educación y Cultura, el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEID presenta una serie de artículos en donde se muestra la otra cara de las experiencias pedagógicas al interior de las aulas. El tema central en esta edición número 126 de la revista Educación y Cultura del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE son las prácticas pedagógicas enfocadas a la didáctica y la evaluación, un modelo de escuela alejado totalmente del oficial, estandarizado y neoliberal impuesto por el gobierno colombiano. El propósito era mostrarle al país y a los docentes que más allá de la insistencia en las pruebas externas y en esas miradas de la OCDE y del Ministerio que piensan que la calidad es solamente el resultado de las pruebas, al interior de cada colegio hay muchas experiencias importantes que tienen que ver con lo que pasa en los salones de clase. En la edición número 126 de la revista Educación y Cultura también se encuentran textos de investigación que aportan a la construcción de un pensamiento alternativo ante el modelo educativo de nuestro país. Por ejemplo, frente al tema central, los lectores encontrarán el artículo Modelos Pedagógicos, orientaciones más allá de las prescripciones teóricas, escrito por el docente Nelson Osvaldo Lara, en donde se analizan las concepciones que tiene la comunidad académica sobre el modelo pedagógico tradicional. Un artículo muy importante del profesor Jorge Posada de la Universidad Pedagógica Nacional sobre las propuestas curriculares. Es una crítica muy fundamentada a la manera como se ha venido implantando un currículo que no tiene en cuenta los contextos ni tiene en cuenta a los maestros. Para Alfonso Tamayo, editor del CEID, esta edición contiene artículos en donde se exponen elementos que deterioran el aprendizaje en la escuela, como el hecho de obligar al estudiante a desligar su realidad de sus necesidades. También hay artículos sobre la cátedra de Derechos a través del arte y la historia del Día del Maestro en Colombia. Una maestra de matemáticas hace una experiencia de cómo evalúan matemáticas de una manera mucho más significativa y mucho más productiva para los procesos de aprender y de enseñar. La revista Educación y Cultura otorga una identidad a los maestros, ya que los convierte en interlocutores válidos frente a las políticas del gobierno. Elecciones FECODE 2018-2022. Los afiliados deberán estar inscritos en el Registro Electoral Federal. Presentar cédula original. No se aceptan certificados, ni fotocopias, ni constancias. El votante seleccionará la opción de su preferencia de cada tarjetón. Hoy, cuando todos los partidos políticos hablan de acabar con la corrupción, se conoce, se devela el manto que utilizó el uribismo para la elección del Contralor General de la Nación. El Centro Democrático, que votó la consulta anticorrupción y luego la negó, terminó eligiendo por lobby político en el Congreso al Contralor General de la Nación, desconociendo la labor de la Corte Suprema y la independencia de las universidades como mediadores. El país le ha mentido el gobierno, porque Duque ha salido a decir que él respeta la independencia del Congreso, que por eso no ha hecho guiño. Eso no es cierto. Es evidente que él objetivamente no le hizo un guiño al Congreso. Pero el guiño del uribismo sí se le hizo al Congreso. La prueba es que terminaron eligiendo entre el Aforí, que era un uribista, y el doctor Córdoba. Bejarano afirma que Duque no tuvo que hacer un guiño por Córdoba porque el uribismo prendió su maquinaria para aprovechar su mayoría y de la mano del expresidente Gaviria elegir a Córdoba, quien en su discurso agradeció, claro, a Dios, a su madre y a Álvaro Uribe.
Si él no marca distancia con las personas que lo ayudaron a elegir, muy pronto esa Contraloría se le va a ver envuelta en enredos y va a perder credibilidad. Él tiene que llegar y empezar a dar resultados muy rápidamente, porque donde esos grupos políticos que lo apoyaron terminen imponiendo el ritmo de su Contraloría, que es una desventaja para él, sin duda, eso sería un absoluto desastre. Ahora el electo Contralor fija su labor en un trabajo más preventivo que sancionador. Lo importante es que cualquiera que sea su misión no termine denunciando lo que el pueblo a gritos desde la carencia y el abandono ya sabe. Elecciones FECODE 2018-2022. Soy Francisco Torres, ustedes me conocen. Quiero seguir defendiendo los derechos del magisterio contra la política de Duque desde el Comité Ejecutivo de FECODE, como lo he hecho frente a los distintos gobiernos neoliberales y en particular el gobierno de Santos, con quien luchamos bravamente y conseguimos merecidas victorias para el magisterio colombiano. Me acompaña Luisa Fernanda Ospina, presidente del Sindicato de Maestros del Quindío, una joven dirigente del 1278, con la cual aunamos experiencia, juventud y compromiso, y la idea de que ella va a ir en una parte del periodo a la dirección de FECODE para que se aúne la lucha de los maestros del 2277 y del 1278 en un solo torrente que derrote a Duque y a sus pretensiones de privatizar, despedir maestros, congelar el escalafón y cometer toda suerte de tropelías. 21 de septiembre, todos a votar. Desconociendo de lleno la Constitución Nacional y la Ley 278 del 96, donde se crea y se designa a la Comisión Nacional de Concertación del Salario Mínimo, el senador Uribe decidió presentar una propuesta populista de derecha de incrementar el salario mínimo por una única vez en nuestro país. Esto es una maniobra de distracción de parte del presidente Uribe ante el mal manejo que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, le empezó a dar a la reforma tributaria. Carrasquilla quedó desnudo ante la opinión pública en su espíritu absolutamente neoliberal, regresivo, antidemocrático, y la gente que no es boba le está hundiendo a punta de opinión la reforma tributaria que todavía ni siquiera ha presentado. Para él, el presidente debe asumir el gobierno en su totalidad, relevando responsabilidades, en este caso del Congreso de la República, quien estaría en el evento de autorizar esas facultades extraordinarias, renunciando a su poder legislativo, y eso es muy grave para la democracia. Quien en su gobierno acabó con derechos adquiridos como las horas extras y los recargos nocturnos y dominicales para los trabajadores, estigmatizó a los líderes sociales y sindicales, hoy se muestra como un populista de derecha y confunde con un incremento salarial por una única vez que iría a los fondos de cesantías para luego, cuando se quiera sacar, termine haciendo que los asalariados por el mínimo paguen rete fuente y con el anticipo a la declaración de renta. Cualquier incremento al salario definido tal como está planteado, en este caso el salario mínimo, afecta directamente el comportamiento de la economía y contradice los postulados del Ministerio de Hacienda, que dice que el salario mínimo incrementado desfasa la economía y por tanto baja el crecimiento productivo. Ante los anticipos de Carrasquilla, ministro de Hacienda, de lo que será la reforma tributaria que pondrá a pagar renta a los más pobres y grabará con IVA toda la canasta familiar, la más regresiva de la historia, Uribe tendió un manto de misterio. Parece el diablo haciendo hostias, porque el señor Uribe ha sido de los más leoninos y quienes más han atacado a la clase trabajadora. Lo que tanto ha criticado el Centro Democrático, el populismo, terminó siendo su sofisma distractor. Elecciones FECODE 2018-2022. Muy buenos días para todos los maestros a nivel nacional. Les habla Hernán Peralta, vicepresidente de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, abogado,
con grandes expectativas de llegar a la Federación Colombiana de Trabajadores para la Educación, con propuestas claras de trabajo, defensa de la educación pública de calidad, defensa del régimen especial de los maestros y especialmente el régimen especial de salud. Estoy luchando por la estabilidad laboral de los maestros, por la revisión del decreto 499-15, que es el más lesivo para los maestros del 1278. También estoy por una propuesta muy clara, equitativa y justa, como es la evaluación de carácter diagnóstico y formativo de los docentes y el descongelamiento del escalafón de los compañeros del 2277, que estamos en grado 14 desde hace muchos años. Entonces, compañeros y compañeras, los invito a que me apoyen con el número 18 en el tarjetón para la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. 21 de septiembre, todos a votar. Después de 18 días de negociaciones entre la empresa colombiana de petróleos y la Unión Sindical Obrera, Ecopetrol presentó las primeras respuestas al pliego de peticiones presentado por la USO ante la comisión de negociación. Sin embargo, estas respuestas terminan siendo insuficientes aún para el sindicato. La comisión de la Unión Sindical Obrera esperaba recibir una respuesta oficial y clara por parte de Ecopetrol a cada uno de los 69 puntos del pliego de peticiones. Sin embargo, durante la mesa de diálogos, la empresa aún no responde a los intereses y necesidades de los trabajadores y trabajadoras de la industria del petróleo. El pliego de peticiones que presentó la USO tiene tres grandes objetivos. El primero es la defensa de la empresa colombiana de petróleos. El segundo objetivo es avanzar en la garantía de los derechos sociales y laborales. Y el tercer aspecto es el relacionado con el respeto a los convenios 87 y 98 de la OIT. El presidente de la USO, César Eduardo Loza, aseguró que una de las primeras cosas en exigir es que la empresa no se venda y que por el contrario se fortalezca en muchos aspectos. De igual manera, las negociaciones se extenderán por otros 20 días, ya que no se llegó a un acuerdo durante la primera fase. El primer punto es que Ecopetrol no sea privatizada la empresa más importante que tenemos los colombianos. El segundo aspecto es que no se vendan sus filiales. Hoy sobre la mesa está la posibilidad de vender Cenit, que es la empresa filial más importante que tiene Ecopetrol y que le representa todo el sistema de transporte a nivel nacional. Según los directivos del sindicato, este pliego de peticiones, que tiene un énfasis político y económico, fue socializado con los cerca de 32.000 trabajadores, de los cuales 9.000 son directos y 3.000 convencionales. El pliego, que es bastante amplio, recopila algunos puntos fundamentales, como un aumento salarial del 15%. Rodear a la organización sindical, unidad monolítica en torno a estos propósitos que llevamos en el pliego de peticiones para avanzar en la defensa de los derechos de todos los trabajadores directos y tercerizados. Para la USO, un proceso de venta de Ecopetrol, como lo propuso el exministro y presidente de Fasecolda, Jorge Enrique Botero, llevaría a una huelga, advertencia que revivió la parálisis de la empresa en 2004 y que fue declarada ilegal por el entonces Ministerio de la Protección Social porque Ecopetrol presta un servicio público esencial. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de la Federación. La invitación para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales si quieren obtener más información de la Federación. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días aquí en Encuentro. Hasta luego.